Comenzamos la geometría analítica y vamos a estudiarla en el plano, no en el espacio de 3 dimensiones, ¿vale? Sino en el plano que tiene 2 dimensiones. Las 2 dimensiones del plano vienen dadas por los ejes, ¿vale? Eje X, eje Y. Es decir, nosotros nos podemos mover en un plano de izquierda a derecha, de arriba a abajo, esas son las 2 dimensiones, ¿vale? Y combinándolas, pues formamos movimientos pues, en diagonal o ¿vale? Hacia donde, en cualquier dirección. Y entonces cuando nos referimos a plano, nos referimos ¿vale? A una superficie plana en la que infinita, en la que vamos a poner este eje de coordenadas cuando nos convenga. Bueno, ¿qué es un vector fijo del plano? Es un segmento orientado, aquí lo tenemos, definido, fijaros, es una flecha, orientado, ¿vale? Porque la flecha apunta en un sentido, definido por 2 puntos llamados origen y extremo. Entonces, el origen es donde comienza, por ejemplo, empieza en el punto A y acaba en el punto B, ¿vale? Estos serían su origen, A sería el origen y B sería el extremo. Lo vamos a denotar mediante una letra, normalmente V, U, V, W, etc. Pero podría ser cualquier otra. Y una flecha encima indicándonos que esta cantidad es un vector, ¿vale? Bien, fijaros que un vector en el plano, vamos a ver que para definir un vector tenemos que dar 2 cantidades, mientras para definir un escalar solo tenemos que dar una. O sea, un escalar es un número, ¿vale? Y dando el número ya es suficiente. Por ejemplo, si el número es menos 5, 3, 3. En cambio, un vector, como ya es un objeto más complicado, en el plano necesitamos dar 2 cantidades, como vamos a ver, para definir a un vector. Ya no basta con una sola. Si hiciéramos vectores en el espacio, tendríamos que dar 3 cantidades, ¿vale? Porque tendríamos la dimensión, estas dos dimensiones, más una tercera dimensión en el espacio. Entonces los vectores necesitamos 2 cantidades, son unos objetos más complicados que un escalar, que es un número solo. Bien, los elementos de un vector fijo son módulo, es la longitud del vector y se representa con el vector metido entre 2 barras. El módulo es lo que mide el vector, la longitud de este vector, que ya veremos cómo se calcula, ¿vale? Bien, dirección es la dirección de la recta sobre la que está el vector. Es decir, este vector está sobre una recta, vamos a intentar dibujarla, sobre una recta, vamos a dibujarla con puntos para que se vea la diferencia. Bueno, y esta recta tiene una dirección en el... plano, ¿vale? Fijaros que hay infinitas direcciones y otra dirección sería esta, por ejemplo, ¿vale? Otra dirección sería esta, esta. Hay infinitas direcciones. Entonces, la dirección del vector es la dirección de la recta sobre la que está el vector. Y el sentido es dentro de esa dirección hacia dónde apunta, porque fijaros que hay 2 sentidos. Puede apuntar hacia allá o hacia allá. Es decir, cada dirección tiene 2 sentidos, ¿vale? Entonces distinguimos dirección es la dirección de la recta sobre la que está el vector y el sentido es hacia dónde apunta, de los 2 sentidos disponibles, ¿vale? hacia dónde apunta el vector. Bien, coordenadas. Bueno, por cierto, en la definición decimos sentido es el correspondiente a ir desde su origen a su extremo, ¿vale? Fijaros, el sentido es de A hacia B, ¿vale? Que es lo mismo que decir hacia donde apunta la flecha, de origen a extremo, ese sentido. Coordenadas de un vector dado por 2 puntos. Bueno, si a nosotros nos dan
un punto A y nos dicen que ese es el origen de un vector, y un punto B y nos dicen que ese es el extremo, como aquí arriba, el punto A nos dicen que es el origen, el punto B es el extremo, entonces ya no están definiendo el vector. Si nos dan las coordenadas en x, y del punto A y las coordenadas x, y del punto B, ¿vale? Acordaros en el diagrama de coordenadas. Entonces, ¿cuál va a ser las coordenadas del vector? Bueno, pues yo tengo que restar la coordenada x del punto B menos la coordenada x del punto A y la coordenada y del punto B menos la coordenada y del punto A. ¿Vale? Yo resto esas dos coordenadas y me dan las coordenadas del vector. Así se hace, ¿vale? Así se calculan las coordenadas del vector a partir de 2 puntos. El vector que se forma le llamamos AB con una flecha encima, flecha porque vector, y AB porque A es el origen y B es el extremo. ¿Vale? Es decir, el vector que tenemos aquí arriba, este V, es igual a AB vector. ¿Vale? Lo mismo que AB vector. Bueno, no es lo mismo y no debemos confundir las coordenadas de un punto, fijaros, A1, A2, B1, B2, coordenada X, coordenada Y, con las coordenadas de un vector. ¿Vale? Más adelante vamos a ver cuál es el significado, ¿vale?, de estas coordenadas. Bien, vamos a dibujar, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nos dan 2 puntos, A y B, y nos dicen que A es el origen y B el extremo de un vector. Entonces dice, calcula gráfica y analíticamente las coordenadas del vector. Bueno, vamos a hacerlo primero gráficamente, y así recordamos gráficamente. Para eso vamos a poner la cuadrícula. Vamos a poner la cuadrícula, vamos a hacer nuestros eje X y eje Y. Y vamos a yo tengo aquí me interesa poner el eje X más alto. Acordaros, eje X, eje Y. Voy a colocar el punto A32. Fijaros cómo se escribe, no se escribe A igual a 32, se pone A paréntesis directamente. A paréntesis y sus coordenadas. Entonces, el A32 sería 3 en la X hacia la derecha, 2 en la Y hacia abajo, 2. Es decir, que está aquí. Sería el punto A. Punto B. Menos 1, menos 4. Menos 1 en la X, menos 4 en la Y. ¿Vale? 3 menos 2, menos 1, menos 4. Aquí está el punto B. Como A es el origen y B es el extremo, pues entonces el vector sería este. Vale. ¿Cuáles son las coordenadas del vector AB? Que las vamos a calcular ahora analíticamente mediante esta fórmula. ¿Cuáles son las coordenadas del vector AB? Bueno, pues fijaros, primero, ¿qué me dice la coordenada? Lo voy a escribir aquí abajo. Coordenadas del vector AB. Gráficamente, fijaros que en los vectores, en la notación se lleva un igual, y lo veo en sus coordenadas. Y los puntos no llevan un igual. Bueno, ¿cuál es la coordenada? La primera, que ahora la vamos a calcular, pero aquí lo vemos del gráfico. Del gráfico, ¿cómo puedo saber cuál es la coordenada? Pues fijaros, el vector, primero, esta coordenada me va a indicar cuántas unidades se mueve en la X, en horizontal. Pues yo veo que se ha movido, si estaba, empezamos en el punto A, que es el origen, se ha movido 1, 2, 3,
4 unidades hacia la izquierda. Bueno, 4 unidades hacia la izquierda significa que el vector tiene coordenada x menos 4. ¿Vale? 4 a la izquierda. Como se ha movido 2 unidades hacia abajo, pues entonces su coordenada y es menos 2. O sea, fijaros que es distinto las coordenadas de un punto que las coordenadas de un vector. Las coordenadas de un vector es cuánto se mueve el vector en horizontal y del origen al extremo y cuánto se mueve en vertical, cuánto sube o baja. En este caso ha ido hacia la izquierda y ha bajado, pues menos y menos. ¿Vale? Fijaros que es distinto. Las coordenadas de un punto, las coordenadas de un punto se refiere con respecto al origen o a los ejes de coordenadas, mientras que la de un vector no. Si nosotros hubiéramos tenido la cuadrícula, pero no hubiéramos tenido los ejes, podríamos haber contado también en la cuadrícula cuántos cuadros se ha movido en horizontal y en vertical. Es decir, no necesitamos los ejes de coordenadas para escribir las coordenadas de un vector. En cambio, sí necesitamos los ejes de coordenadas para saber dónde está un punto. ¿Vale? Hay una diferencia. Bien, vamos a calcularlo analíticamente por medio de esta fórmula. Me dice que el vector AB es igual. Bueno, ya podemos quitar la cuadrícula, no hace falta. Vector AB es igual a, tengo que restar las coordenadas x del extremo menos del origen, es decir, menos 1, menos 3, menos 1, menos 3, y para la coordenada y tengo que restar la coordenada y del extremo menos la coordenada y del origen, es decir, menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2. Y esto me da menos 1 menos 3 menos 4. Menos 4 menos es más, menos 4 más 2 menos 2. ¿Vale? Fijaros que son las mismas que nos habían salido gráficamente. Continuamos. Vector de posición de un punto, otro concepto. ¿Qué es el vector de posición? Bueno, pues si yo tengo un punto A, el vector de posición del punto A, aquí está el punto A, es un vector que va desde el origen O de coordenadas, que es donde se cruzan el eje, donde se cortan el eje X y el eje Y, ¿vale? Donde se cortan los dos, desde el origen de coordenadas hasta el punto, ¿vale? Origen de coordenadas al punto. Esto sería el vector de posición de A. Si tengo un punto B, este sería el vector de posición de B. Si el punto C está aquí, este sería el vector de posición de C. Y si el punto D está aquí, este sería el vector de posición de D. Fijaros que siempre parte del origen de coordenadas. Un vector de posición parte del origen de coordenadas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si A es un punto que tiene coordenadas, por ejemplo, 3, 2, coordenada X, coordenada Y, pues entonces hemos visto que el vector de posición sería OA, es decir, empieza en O y termina en A. Sus coordenadas serían coordenada X de A menos coordenada X de el punto O, que es 0. ¿Cuáles son las coordenadas del punto O? El punto O tiene coordenadas 0, 0. Coma, coordenada Y de A, que es el extremo, menos coordenada Y del origen, que es O. Y entonces me da 3, 2. Es decir, que un vector de posición tiene las mismas coordenadas que el punto al que está señalando. ¿Vale? Tienen las mismas coordenadas que el punto al que está señalando. Más conceptos. Vectores equipolentes. ¿Qué son vectores equipolentes?
son los vectores que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Fijaros, todas las flechas son iguales. Tienen la misma dirección y apuntan en el mismo sentido. Todos tienen, por tanto, las mismas coordenadas. Lo que pasa es que están colocados en sitios distintos. Así podemos escribir infinitos vectores equivalentes. Yo cojo, a ver si puedo coger uno de ellos, lo copio, ¿vale? Y lo pongo donde sea, otro vector equivalente. ¿Vale? Lo coloco aquí mismo, otro vector equivalente. Entonces así puedo hacer infinitos vectores equivalentes. Tienen el mismo módulo, es decir, son igual de largos, misma dirección y mismo sentido. Y por tanto tienen las mismas coordenadas. Si este vector tiene coordenadas 5, 3, pues este también tiene 5, 3, este también 5, 3, este también 5, 3. Acordaros, las coordenadas de un vector no es lo mismo que las coordenadas de un punto. Coordenada 5, 3 significaría que avanza 5 cuadros hacia la derecha y sube 3 cuadros hacia arriba. Eso sería coordenada 5, 3 de un vector. Otro concepto, vector libre. Es el conjunto formado por un vector fijo. Estos vectores que hay arriba son vectores fijos, ¿vale? Vector fijo, está ahí en una posición del plano, ¿vale? Está fijo, no se mueve. Está formado por un vector fijo y todos sus equivalentes. Bueno, este vector fijo y todos sus equivalentes, que hemos dicho que son infinitos, todo ese conjunto de vectores infinitamente grande, forma lo que se llama un vector libre. ¿Vale? Vector libre. O sea, este vector fijo sería un representante de ese conjunto de vectores libres. Este vector fijo sería otro representante de ese conjunto, de ese conjunto que se llama vector libre. ¿Vale? Ejemplo. Dados los puntos A y B, calcula sus coordenadas. Bueno, calcula sus coordenadas, no, calcula, calcula las coordenadas lo que ha querido hacer aquí es calcula las coordenadas de el vector AB, ¿vale? Mejor dicho. Es decir, calcula las coordenadas de AB. Después represéntalo y añade otros dos vectores equivalentes. Bueno, vamos a calcular las coordenadas del vector AB. Hemos dicho que sus coordenadas son si A. Si escribimos A el primero es que es el origen y si escribe B después es el extremo, origen, extremo. Bien, luego tenemos que hacer coordenadas de B menos coordenadas de A. 0 menos menos 2 y 3 menos 1. Es decir, que me va a salir 0 menos menos, que es más, y 3 menos 1, 2. O sea, que va a tener coordenadas 2. Vamos a dibujarlo y vamos a ver que efectivamente es así. Dibujamos nuestro eje X, eje Y. Punto A, menos 2, 1.
punto B, 0, 3. A, B. Y ahora dibujo el vector que va desde A hasta B. ¿Vale? Ese es el vector AB. Bien, el vector AB. Efectivamente tiene coordenadas 2, 2, como vemos en el gráfico. Avanza 2 a la derecha, sube 2 en vertical. Luego ya lo tenemos. Y ahora dice, añade otros dos vectores equivalentes. Cojo el vector, lo copio y lo pego. Y lo pego en algún lado. Vale, por ejemplo, ese sería uno. Y este sería otro, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Ya tengo dos vectores equivalentes. ¿Vale? Cada uno de ellos son vectores fijos. Bien. Vamos a ver más conceptos. Una vez que sabemos lo que es un vector, cómo se calculan sus coordenadas, vamos a ver operaciones que podemos hacer con ellos. Operaciones con vectores libres. Bueno, un vector libre, acordaros que es un conjunto, pero yo tomo un representante. No hace falta, según para qué operación, no hace falta escribir los ejes de coordenadas, no siempre. Y en este caso vamos a ver cómo se suman dos vectores. Se pueden sumar de forma gráfica y de forma analítica. Analítica es calculando, haciendo operaciones con números. En forma gráfica, imaginaros que nos dan el vector U, el vector V, y los quiero sumar. Bueno, yo los puedo tener U y V separados. Es decir, yo puedo tener este vector V, a lo mejor me lo habían dado al principio, por ejemplo, aquí, y este vector U y este vector V me lo habían dado, por ejemplo, pues yo qué sé, aquí los dos. Y me dicen, este es U y este es V. Como son vectores libres, no están fijos, yo en principio puedo coger cualquier representante. Por ejemplo, yo puedo coger dos representantes que estén unidos, ¿vale? Vectores que estén unidos por el origen. Total, hay dos métodos para hacer la suma. A mí me dicen, súmame estos dos vectores. Primer método, los pongo unidos por el origen. Dibujo el paralelogramo que se forma. Fijaros, lado paralelo a este y lado paralelo al vector V. Paralelo al vector U, paralelo al vector V. Bueno, pues la suma es la diagonal. Ese vector verde es la suma. Segundo método. Pongo el vector V a continuación del U. También lo podía haber hecho, puesto que una suma y da igual sumar U más V que V más U, propiedad conmutativa de la suma, podría haber puesto el U detrás y el V delante. Pero fijaros, donde acaba uno empieza el otro. Da igual en qué orden. Saldría lo mismo. Y uno, el origen del primero con el extremo del segundo. ¿Vale? Segundo método. Aunque parece que el segundo método es más sencillo, algunas veces, por la forma en la que están nuestros vectores, nuestro problema o nuestra situación, es más conveniente el primer método. ¿Vale? O sea, que se aplicará el primero y el segundo método según nuestra situación. Fijaros que en ambos casos el vector suma, U más V, es igual. ¿Vale? El vector verde es igual en los dos casos. Vale, pues esa es la suma de dos vectores de forma gráfica.
Y de forma analítica, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues si a mí me dan el vector U, me dan sus coordenadas U1, U2. Y el vector V me dan sus coordenadas V1, V2. Pues el vector suma U más V tiene coordenadas, sumo las coordenadas X y sumo las coordenadas Y de ambos. Ejemplo, vamos a sumar estos dos vectores. Dados los vectores menos 2, 1 y menos 7, 4, calcula U más V. Vale, fijaros que si hacemos la suma gráfica, no nos hace falta para nada nos hace falta los ejes de coordenadas. No hace falta la cuadrícula, pero los ejes de coordenadas no nos hace falta. Vale, son vectores libres, por tanto los podemos colocar donde queramos. Podemos coger un representante, un vector fijo representante, donde queramos. Bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a hacer la forma gráfica. Vamos a empezar por la forma gráfica. La forma gráfica, no nos hacen falta los ejes. Yo escribo un vector U que me dice menos 2, 1 sus coordenadas. Es decir, que va en horizontal hacia la izquierda 2 y en vertical sube 1. Vale, pues entonces hacia la izquierda 2 y en vertical sube 1. Vamos a ver, que quiero que me quepa en el espacio que tengo. Bueno, 2 hacia la izquierda, 1 hacia la derecha. Esto sería el vector U. Lo voy a poner aquí. Vector V. El vector V es menos 7, 4. Bueno, yo lo voy a poner aquí y ahora como los puedo mover, menos 7, 4. Es decir, vamos a ver, menos 7 significa para la izquierda, 4 hacia arriba. Es un vector que, si no me equivoco, creo que llega hasta aquí. Menos 7, 4. Bien, pues este sería el vector nos va a salir, bueno, como son casi paralelos, ¿vale? No nos va a salir, vamos a cambiar uno de ellos. Vamos a poner aquí, es que si no, nos va a salir, vamos a poner menos 2, menos 1. Vamos a añadirle a este, vamos a ponerle menos 1. ¿Vale? Porque si no, no se va a ver claro, es que son casi paralelos. Vamos a ver. Vamos a cambiar este vector. Este lo vamos a cambiar por un menos 2, menos 1. Es decir, un vector que es como así. Menos 2, menos 1. Bien. Vale, pues entonces, ¿vale? Porque ahora se va a ver mejor el paralelogramo. Es que si están paralelos no se ve el paralelogramo. Este se hemos dicho que es el V. Vale. Bueno, pues el primer método me dice que los coloque con los orígenes coincidiendo. Bien, pues vamos a hacerlo coincidir. Vamos a copiarlo. Vamos a hacer que los orígenes coincidan. Primer método, los orígenes coinciden. Después me dice, forma un paralelogramo. Es decir, yo tengo que formar aquí un paralelogramo. Para formar ese paralelogramo, pues voy a coger una línea y voy a intentar formar mi paralelogramo. Esto es 7. 4. Paralelogramo.
que no es fácil de hacer. Para vosotros, en la libreta, fijaros que... bueno, fijaros que esto tiene que ser igual. Este segmento es igual al vector. Entonces, si este era 2 menos 1, pues aquí también 2 menos 1. ¿Vale? Y si este era menos 7, 4, pues esta línea punteada también es menos 7, 4. Al final, voy a dibujar en verde el resultante. Me voy desde donde, donde he unido a los dos hasta... de donde he unido a los dos hasta la diagonal del paralelogramo. Entonces, si este es V y este es U, este es U más V. Y este sería U más V. El segundo método más sencillo, ya digo, a veces, consiste en poner un vector y donde acaba uno, aquí, comienza el otro. Acaba uno, comienza el otro. Uno detrás de otro. Entonces, claro, ahora es muy sencillo unir el extremo del primero, el origen del primero con el extremo del segundo. Vale. Y de esa manera tengo... este es el V. Este es el U. ¿Vale? De las dos maneras me sale lo mismo. A ver si puedo. Este sería el U más V. Vale. Es por los dos métodos. ¿Cómo se hace analíticamente? Bueno, pues analíticamente tendría U más V igual. Sumo, me dice aquí que sume las coordenadas de los dos. Es decir, coordenada X de uno más la coordenada X del otro y la coordenada Y de uno más la coordenada X del otro, Y del otro. Y entonces me da menos 2 menos 7 menos 9 y menos 1 más 4, 3. Entonces vemos que mi vector efectivamente va 9 para la izquierda y 3 hacia arriba. ¿Vale? Esas son las coordenadas del vector. Fijaros que no hemos necesitado en los ejes de coordenadas, solo con la cuadrícula, ¿vale? Ha sido suficiente, porque son vectores libres, que los puedo poner en cualquier, los puedo desplazar y los puedo coger. Los puedo poner en cualquier posición del plano que me interese. Bien. Bueno, hemos visto cómo se suman dos vectores. Siguiente, producto de un número por un vector. Vamos a ver. ¿Se puede multiplicar un número o un vector por un número? Un escalar, que es un número, por un vector. Bueno, pues sí. El resultado, si lo multiplico, es otro vector con la misma dirección. Puede tener distintos sentidos. Vamos a ver. Por ejemplo, si tenemos aquí el vector U, si multiplico por 2, pues tengo el mismo vector, pero dos veces el módulo se ha multiplicado por 2. Fijaros que es 2 veces más largo, pero tiene misma dirección y sentido. Si multiplico por menos 1, sería menos 1 por U menos U, que es el mismo que U, pero en sentido contrario. Si multiplico por 3, pues 3 veces U. ¿Vale? 3 veces U
es un vector, misma dirección, mismo sentido, pero 3 veces más largo. Analíticamente, pues simplemente si las coordenadas de v son v1, v2, a multiplicarlo por un número, ¿cuáles son las nuevas coordenadas? ¿A multiplicar por un número? Pues multiplico la coordenada x por a y la coordenada y por ese número a también, donde a puede ser positivo, negativo o 0. Si fuera 0, tendríamos el vector 0. El vector 0 es un punto, ¿vale? No tiene dirección ni sentido definidos, es un solo punto. El vector 0 sería, tendría coordenadas 0, 0. Es un vector, ¿vale? No es lo mismo que el escalar 0, ¿vale? Tiene dos componentes, o tiene dos partes que son 0. Bien. Ejemplo. Me dan 2 puntos, A y B, y me dicen, calcula y dibuja el vector menos 2 veces AB. Bueno, lo primero que tengo que hacer es calcular el AB. Lo puedo hacer gráfica. Vamos a hacerlo primero analíticamente y luego gráficamente. Vamos, el vector AB es resto extremo menos origen, 5 menos 2, extremo menos origen, menos 3 menos 1. Y esto me da 5 menos 2, 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Vale. Ya tengo el vector. Y ahora me dice, calcula menos 2 a por b. Pues tengo que multiplicar las coordenadas por menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Y menos 2 por menos 4, pues más 8. Luego ese es el vector, menos 6, menos 8. Gráficamente, bueno, pues gráficamente, si el vector AB es 3 menos 4, bueno, si tengo los puntos, ¿vale? Puedo dibujarlo, pero me voy a ir directamente a dibujar el vector ya que lo tengo. 3 menos 4. 3 menos 4 es un vector que avanza 3 para la derecha y baja 4. O sea que es un vector así. Vamos a pintarlo con blanco. A ver. 3 para la derecha y baja 4. Pues un vector así. 3 para la derecha, baja 4. El menos 2AB dice, tiene coordenada menos 6, 8. Es decir, es un vector que va menos 6 hacia la izquierda, 8 para arriba. Es decir, es un vector menos 6 para la derecha y 8, esto es un montón, para arriba. Creo que ahí. A ver, menos 6, 8. Este sería el vector AB. Este sería menos 2. Fijaros que va en sentido contrario. Menos 2 por AB. ¿Vale? Este sería el vector menos 2 AB. Bueno, ¿cómo hemos visto la suma y la multiplicación por un escalar? Pero, ¿cómo es la resta? Bueno, pues la resta de vectores dice, para restar vectores gráficamente, transformamos la resta en una suma y hacemos la suma. Como u menos v es lo mismo que u más menos v, ¿lo veis? Hemos transformado la resta en una suma. Luego esto hay que decir, a mí me dan u y v y me dicen, haz la resta u menos v.
Bueno, por lo primero, dibujo menos v, ¿veis? Que es igual que v, pero sentido contrario. Y ahora cojo u y v, y por cualquiera de los dos métodos que u y menos v, por cualquiera de los dos métodos que hemos visto antes, pues lo sumamos. Por la regla o método del paralelogramo, ¿vale? O poniendo un vector detrás del otro. Fijaros, el u y el menos v. ¿Lo veis aquí? U y menos v, u y menos v. Hago la suma, ¿vale? Y ya tengo u menos v. Transformo una resta en una suma. Ejemplo. Calcula gráfica y analíticamente u menos v si u vale menos 1, 4 y v vale 2, 3. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, vamos a hacerlo gráficamente. Ponemos nuestra cuadrícula. Ponemos nuestra cuadrícula. Y dice u es menos 1, 4. Bueno, pues menos 1, 4 es un vector que va hacia la izquierda 1 y hacia arriba 4. Es decir, un vector hacia la izquierda 1 y hacia arriba 4. Este sería u. Vamos a ponerle u. V es un vector que va 2 hacia la derecha, 3 hacia arriba. 2 hacia la derecha, 3 hacia arriba. Menos 1, 4, 2, 3. Vale, este es v. Bueno, y ahora tengo que hacer u menos v. Bueno, pues para empezar, si este es v, ¿cómo sería menos v? Pues menos v es igual, pero si v era 2 hacia la derecha, 3 hacia arriba, pues 2 a la izquierda, 3 hacia abajo. Este sería menos v. ¿Vale? Menos v. Y ahora lo que tengo que hacer es sumar u y menos v. Lo voy a hacer por el método de poner un vector detrás de otro. Cojo este vector detrás de otro. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Bien situado en la cuadrícula para poder contar luego los cuadros. Y el otro vector lo voy a poner a continuación. Bien. Entonces, ¿cuál es mi vector resultante? Bueno, pues mi vector resultante es un vector que va del origen de uno al extremo del otro. Entonces, este es u, este es menos v, y esto es u más menos v o menos v. Más menos es menos. U menos v. Aquí estoy viendo que sus coordenadas son menos 3, 1. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que me va a salir ahora cuando lo haga analíticamente. Vamos a hacer analíticamente. U menos v es igual a u menos 1, 4 menos v, 2, 3. ¿Qué tengo que hacer? Pues puedo restar directamente las coordenadas. Fijaros, nosotros, como hemos transformado la resta en una suma, sería esto más, multiplico, cambio los signos de estos dos, entonces sería el menos v, pero que esto básicamente es menos 1 más menos 2 es menos 3,
Y 4 más 3 son... a ver, aquí ha fallado algo. Es que este vector... Estaba un momento. Este vector... Esto es 3. Y por tanto esto es menos 3. Luego tengo menos 1, menos 2, menos 3. 4 menos 3, 1. Vale. Entonces, pero no hace falta este paso. Menos 1, menos 2, menos 3. 4 menos 3, 1. ¿Vale? Entonces vemos que las coordenadas efectivas son menos 3, 1. ¿Vale? Esa sería la suma, la resta gráfica, la resta analítica. Otro concepto. Dependencia lineal de vectores. Bases. Bueno, dos vectores u y v son linealmente dependientes si tienen la misma dirección. ¿Vale? O sea, gráficamente vemos si tienen la misma dirección, son linealmente dependientes. En ese caso, u se puede poner como un número por v, ¿vale? Como hemos visto, por ejemplo, u puede ser 2 veces v, u puede ser menos 1 por v, que es menos v, u puede ser 5 veces v. Entonces, si nosotros podemos escribir analíticamente esto así, u igual a un número real por v, o, lo que es lo mismo, están en la misma dirección, aunque tenga distinto sentido, entonces esos vectores se dice que son linealmente dependientes. Aquí tenemos ejemplos. Si v es este vector, el vector u igual a 2 veces v, fijaros, a aquí es 2, si yo lo multiplico por 2, me da un vector linealmente dependiente con él. Que lo multiplico por menos 1, me da este vector que es linealmente dependiente con el primero. Que lo multiplico por 3, vectores linealmente dependientes. Están en la misma dirección. Si no están en la misma dirección, se dice que son linealmente independientes. Es decir, vamos a dibujar dos que sean linealmente independientes. Imagina que este... Bueno, en verde mismo. Imagínate que este es 1 y este vector es otro. Pues en este caso, si este vector es u y este vector es v, pues u y v en este caso son linealmente independientes. Vale, esos son dos vectores. Pero ¿y si hay tres? Estamos siempre en el plano. ¿Y si hay tres? Bueno, pues tres vectores u, v, w son linealmente dependientes si cualquiera de los tres, es decir, u, v o w, se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. ¿Qué es una combinación lineal? Pues esto. Es multiplicar los vectores por un número y sumarlo. Si w es un número, bueno, que fuera 5 veces u más 3 veces v, entonces si podemos escribir eso, entonces w es combinación lineal de u y v y además los tres son linealmente dependientes, ¿vale? Acordaros que a y b pueden ser cualquier número real, positivo o negativo. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo. Dado los vectores u y v, calcula la combinación lineal w, que es 3 veces u menos 2. Bueno, pues entonces tenemos w, vector w es igual 3 veces 3 por u, el vector u es menos 2, 3, menos 2 veces el vector v, 1, 5. Primero, calculo este vector y luego lo restaré. Hago 3 por menos 2, menos 6. 3 por 3, 9. Menos, lo puedo poner así, ¿vale? Puedo multiplicar menos 2 por 1 y menos 2 por 5 y poner aquí en medio un más, ¿vale? Como queráis. Yo lo voy a hacer así directamente. Menos 2 por 1 y 2 por 5. 2 por 1, 2. 2 por 5, 10. Y ahora voy a hacer la resta.
Menos 6 menos 2, menos 8. 9 menos 10, menos 1. ¿Vale? 9 menos 10 menos 1, menos 6 menos 2, menos 8. Bueno, pues este sería el W. Y en este caso, UV y W, como se puede poner como combinación lineal el uno de los otros dos, entonces se dice que los tres son linealmente dependientes. Otro tipo de ejercicio con combinaciones lineales. Ahora es al revés. Me dan el vector W, que antes no me lo daban, y me dicen que lo ponga como combinación lineal de U y W. Es decir, que busque... Esto es una combinación lineal. Que busque quién es A y quién es B para que esto ocurra. ¿Quién es A y quién es B? Bueno, pues vamos a escribir la información que tenemos. Tenemos W 5, 2 igual a A por U, que dice que son los del ejercicio anterior, que era menos 2, 3, más B, que no lo conozco, por V, que es 1, 5. Bien, estos son los datos que yo tengo. Ahora, voy a hacer esta operación, aunque no conozca A y B, vamos a hacer esta operación. Tengo menos 5, me vengo aquí. O sea, 5, 2 es igual A por menos 2 y A por 3, ¿vale? Sería menos 2A, 3A, más B por 1 y B por 5, es decir, B, 5B. Siguiente, puedo sumar las coordenadas X con la coordenada X, la coordenada Y con la coordenada Y. Y me queda menos 2A más B, 3A más 5B. Si estos dos vectores son iguales, su coordenada X tiene que ser igual a la coordenada X y la coordenada Y tiene que ser igual a la coordenada Y. ¿Qué me está diciendo esto? Pues me está diciendo que, lo pongo aquí abajo, 5, o mejor, menos 2A más B vale 5 y 3A más 5B es igual a 2. ¿Qué se ha formado? Un sistema de ecuaciones lineales. Menos 2A más B igual a 5, 3A más 5B igual a 2. ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, pues lo puedo resolver, por ejemplo, por reducción. Podría, o también por sustitución, puedo despejar B. Vamos a despejar B, que está aquí sencillo de despejar. B es 5 más 2A, o 2A más 5. 2A más 5. Si sustituyo en la otra ecuación, me diría 3A más 5B igual a 2. O lo que es lo mismo, 3A más 5 por 2, 10. 10A más 5 por 5, 25. Igual a 2. Reduzco y tengo que 13A
es igual, 25 pasa restando, menos 2, 2 menos 25, menos 23. Y de aquí saco que A es igual a menos 23 partido 13. ¿Quién es B? Bueno, pues B es igual a, de aquí, 2 por menos 23 partido 13 más 5, o lo que es lo mismo, menos 2 por 23, 46 partido 13 más 5, o lo que es lo mismo, menos 46 partido 13 más 13 por 5, 65, y esto da 65 menos 46, que son 19 partido 13. 19 partido 13. Bueno, pues entonces la combinación lineal que me han pedido, esta del principio, sería que W, la respuesta W, es igual a menos 23 partido 13 U más 19 partido 13 V. ¿Vale? Esta sería... Bueno, ya que estoy... Esta sería la respuesta. Si puedo... Bueno, un triángulo verde. Rectángulo verde. Bien, esta sería la respuesta. Menos 23 partido 13 U más 19 partido 13 V. Te hemos puesto V como combinación lineal de U, o sea, W como combinación lineal de U y V. Los tres se dice que son linealmente dependientes. Bien, hemos visto bueno, hemos visto que dos vectores, no tres, dos vectores son linealmente independientes si no están en la misma dirección. Es decir, acordaros, por ejemplo, este vector y este vector son linealmente independientes. Bueno, pues tenemos que cualquier vector W, como el anterior, cualquiera que os queráis inventar del plano, se puede escribir como combinación lineal de dos vectores U y V linealmente independientes, como por ejemplo estos. Imaginaos que uno fuera U y otro fuera V. Linealmente independientes, que no estén en la misma dirección. Cualquier vector lo podemos poner como combinación lineal de dos vectores linealmente independientes. Es decir, podemos hacer esto de aquí. A mí me dan un W, el que escogéis el que vosotros queráis, y me dan dos vectores U y V que sean linealmente independientes. Siempre se puede buscar una combinación lineal como esta que nos ha salido aquí. Bueno, pues al conjunto, este conjunto de dos vectores U y V linealmente independientes, esta pareja se dice, ¿lo veis cómo se escribe? B, se le llama el conjunto B, que contiene los elementos vector U, vector V, estos dos vectores, se le llama una base del plano. Se llama base porque fijaros que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de ellos. Es decir, que a partir de ellos podemos escribir o generar todos los vectores del plano. Por eso se llama una base. Porque a partir de ellos podemos construir, solo con ellos dos, bueno, y los números reales, podemos construir todos los vectores del plano. Por eso se llama base. Bueno, hay infinitas bases porque podemos coger infinitas parejas de vectores que son linealmente independientes, es decir, que están en distinta dirección. ¿Cuál es la que se suele coger casi siempre? Bueno, pues la base más utilizada es
la base que contiene a estos dos vectores i, j unitarios, que quiere decir que tienen módulo 1, que miden 1 de módulo. ¿Y cuáles son esos dos? Pues el i tiene coordenada 1, 0, ya os lo podéis imaginar, ahora lo vamos a dibujar, y el otro es el 0, 1, el j es el 0, 1. Si estuviéramos en 3 dimensiones, habría un tercero que se llamaría k, ¿vale? Bien, en el espacio. Pero como estamos en el plano, pues tenemos dos. Estos dos los vamos a dibujar, vamos a ver que son, no están en la misma dirección, por tanto, si no están en la misma dirección, significa que son linealmente independientes y forman una base. Bueno, esta base, con i y con j, se llama la base canónica. Bien, en esta base, vamos a ver cómo son las combinaciones lineales de vectores en esta base. Vamos a ver cómo son las combinaciones. Dice, vamos a verlo con el ejemplo. Si un vector v tiene coordenadas 2, 5, significa que v es 2i más 5j. Vamos a verlo todo esto. Ponemos nuestra cuadrícula. Vamos a dibujar los ejes de coordenadas. Por ejemplo, eje x, eje y, eje y. Vamos a dibujar primero los vectores i, j. Cuando son vectores de módulo 1 se llaman versores. Bueno, pues vamos a dibujar los versores i, j. Dice coordenada 1, 0. Y además los voy a poner en el origen de coordenadas para que lo veáis. Los podemos poner fuera. Por ejemplo, esto sería un i. Vamos a ver. Un i sería... el i sería así. Este es el i. ¿Lo veis? Coordenada 1, 0. Y este sería el j. Coordenada 0, 1. Este sería el i. Lo voy a poner aquí. Y este se pone un ángulo encima cuando son versores. O sea, este angulito en vez de flecha es cuando son versores. Módulo 1. Fijaros que tienen módulo 1. Miden 1 de longitud. Bien. Normalmente se suelen poner aquí. Es decir, vamos a ver. Suelen poner a partir de el eje del origen de coordenadas O. Este sería el i. A ver, para que salga un poco. Ahora, este sería el i y este sería el j. Se suelen colocar así. ¿Vale? No siempre es necesario colocarlo, pero bueno. Este sería el i. Y este sería j. Bien, i, j. Ahora, imaginaros un vector v que tiene coordenadas 2, 5. Pues dice aquí, eso significa, en esta base canónica tan importante, que el vector v se puede poner como 2 veces i más 5j. Vamos a ver si eso es cierto. 2 veces i. 2 veces i sería, desde aquí, vamos a ponerlo, un momento, vamos a ponerlo en otro color, para que se distinga. 2 veces i sería este. Y 5 veces j sería este. 5 veces j hasta aquí. 5 veces j. Bueno, vamos a hacer la suma. La suma en este caso, fijaros, como los orígenes están juntos, pues hacer el paralelogramo, que es bien sencillo. ¿Vale? Fijaros que con i con j es muy fácil. El paralelogramo es este y el paralelogramo lo forma es esto. Entonces, ¿quién sería la suma? Vamos a ver, otro color. La suma, por ejemplo, no sé si amarillo. La suma sería... La suma sería... esto de aquí. Esto es
el vector v, 2i más 5j. Entonces, fijaros que efectivamente tiene coordenadas 2 a la derecha, 5 arriba, coordenadas 2, 5. O sea que cuando nosotros escribimos las coordenadas, realmente las coordenadas son, nos están diciendo la combinación lineal de los vectores de la base canónica. Nos está diciendo 2 veces el i, 5 veces el j. Eso es lo que nos está diciendo las coordenadas. ¿Vale? Por eso la base canónica es tan importante. ¿Vale? Si vosotros tuvierais en física, por ejemplo, un vector, una fuerza, que es el vector amarillo, pues fijaros que el vector amarillo, la fuerza, se puede descomponer en dos fuerzas perpendiculares, los dos vectores verdes, ¿vale? Y su suma, la suma de esos dos vectores verdes, forman la resultante, la que nos han dado. ¿Vale? O sea, fijaros como en física, por ejemplo, se pueden descomponer un vector en sus componentes, en la base, bueno, sus componentes perpendiculares. ¿Vale? Dos fuerzas. Estas dos fuerzas sumadas darían lugar a la amarilla. Las dos verdes sumadas darían lugar a la amarilla. Es decir, si yo empujo, imaginaos que aquí en el origen hay un objeto. Si yo lo empujo con una fuerza verde hacia la derecha y una fuerza verde hacia arriba, en realidad le estoy empujando con una flecha amarilla. Esa es la resultante, una fuerza como la flecha amarilla. Se llama resultante. Muy por último vemos el concepto punto medio de un segmento. Punto medio de un segmento. Bueno, acordaros lo que es un segmento. Un segmento es una línea que tiene principio recta, que tiene origen, o sea, principio y final, que está acotada por los dos lados, es un segmento. ¿Vale? Dos puntos, un punto A y un punto B, me definen un segmento. ¿Vale? La línea o el trozo de recta que une los puntos A y B, eso es un segmento. Bueno, pues vamos a ver fácilmente cómo se calculan las coordenadas del punto medio, fijaros que está más o menos por aquí, punto medio, M, de un segmento. Es decir, si a ti te dan las coordenadas de A y las coordenadas del punto B, ¿cuáles son las coordenadas del punto medio? Posiblemente las coordenadas de M son, si las de A son A1, A2 y la de B, B1, B2, pues la semisuma es hacer la media de las coordenadas X y la media de las coordenadas Y. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio tanto gráfica como analíticamente para que lo veáis. Bueno, para que lo veáis, a ver, según el resultado. Vamos a hacerlo, porque puede ser difícil de representar. Vamos a hacerlo analíticamente. Tenemos el punto medio, tiene coordenadas, hemos dicho, la media de las coordenadas X, es decir, 7 más 3 partido 2, y la media de las coordenadas Y. Como va a salir, estoy viendo, números enteros, menos 2 más 4, bien. 7 y 3, vamos a poner 7 y 3, 10, entre 2 a 5, y 4, vale, 4, vale, 5, 1. O sea, las coordenadas son 5. Bien, como han salido números enteros, 4 menos 2, 2, 1, vamos a dibujarlo y así lo vemos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a coger colores. Si nosotros tenemos, los ejes son 7 menos 2, bueno,
más largo. 7. Punto A, 7 menos 2. 7 menos 2. 7 menos 2. 7, 4. Y 3, 7 menos 2. Vamos a ver, el punto A, 7 menos 2. Punto B, 3, 4. 3, 4. Pues lo que aquí nos están queriendo representar es este segmento, que no es un vector, es un segmento. Fijaros que no, un segmento no está orientado, no apunta hacia ningún lado. Y el punto medio es 5, el punto 5, 1, efectivamente, aquí está, ¿lo veis? Coordenada 5, 1, este es el punto medio del segmento, ¿vale? Entonces se puede calcular de una manera sencilla.